Estamos platicando con el doctor Pedro Torres sobre el tema del lavado de dinero. Mi estimado Pedro, tú eres constitucionalista, eres estudioso del derecho. Pues, ¿qué sigue hacer? O sea, ¿qué se puede hacer en tema de lavado de dinero en cuanto, vamos a decir, y que le sabes muy bien al tema del diseño de políticas públicas y a su implementación? ¿Qué se puede hacer desde el tema de política pública para lavado de dinero? También quizá desde que nos compartieras tu visión desde lo legislativo. ¿Cómo podríamos avanzar en esto? Fíjate que creo que no es un tema mucho de leyes, es más de operación y de implementación. Okay. Porque los delitos ahí están, creo que está el marco normativo con el cual se puede arrancar. O sea, no es un pretexto el decir, bueno, para decirte una cosa, Lalo, tampoco esto es algo muy nuevo. Sí. Hace 2 o 3 años no existía el delito de lavado de dinero en muchos estados. Ok. Entonces, en la legislación local. Está así. Entonces, pues había lugares donde no, eso no existe, sí. Entonces no se podía castigar. O sea, tampoco es un tema de... Más o menos, ¿cuántos años estamos hablando? Ya, yo creo que unos 4 o 5 años donde ya se generalizó la política pública de atacarla. Yo siento, Lalo, que el gobierno debe focalizar sus esfuerzos a lo que ya hablamos, lo que consideramos las herramientas del delito. Y aquellos delitos que te generen violencia, que te generen vulnerabilidad de tus instituciones, que te generen afectación a tu democracia. El que le pegue estos delitos tendría que ser el Estado irse con todo. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia del Estado al día de hoy? La estrategia del Estado ha sido contener. Evidentemente estábamos en situaciones muy difíciles donde pues, la idea era pues, que ya no se meta, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para...? Llegó un momento en que el Estado ya no negociaba, la delincuencia ya no negociaba con el Estado. La delincuencia imponía cosas al Estado. Entonces, pues eso también hay que decirlo, es impensable en un Estado constitucional. Y en ese sentido, pues el primer paso, bueno, fue la contención, fue el atemperamiento y sobre todo, pues el cuidar que pudiera existir una cierta recuperación de territorios por parte del gobierno, que en muchos estados, pues no ha habido tantos avances, al contrario, ha habido retrocesos. Esa es una parte. Sí. Entonces, la política pública, creo yo, debe ir acompañada de un proceso de contención, de retiro de esas personas que generen este tipo de actividades a las cárceles, pero atrás de ellos, Lalo, debe de venir todo un ejército, debe de venir todo, pues sí, un ejército de economistas, de contadores, de abogados, de criminólogos, que se encarguen de desestructurar la organización que se tenía en lo patrimonial y en lo económico, de tal manera que se les quiten todos los permisos, que se les quiten todas las camionetas, que se les quiten los aviones, que se les quiten todo lo que les permitía generar este tipo de actividades. Entonces, eso no se ha hecho. En México, pues vemos que detienen a alguien, por ejemplo, el lavado de dinero. El lavado de dinero es la persona que sabe. Ya decíamos que no solamente el que gana dinero del delito, sino también, por ejemplo, las personas que se quedan con el dinero. ¿Y qué sucede en México hasta hace muy poquito tiempo? Pues que detienen a alguien o matan a alguien y ese dinero se pierde. O sea, como que ahí se acabó el problema. No, el dinero ahí está y el dinero sigue siendo el delito. Entonces hay que ir con los que tienen ese dinero. Entonces, en primer lugar, pues ¿cuál va a ser la estrategia del Estado? Y les decía, lo que se ha hecho distinto en otros países que ha funcionado es atacar las estructuras patrimoniales, que aunado a ello, Lalo, también son políticas públicas menos invasivas que las que en otros momentos ha realizado el gobierno. Les doy un ejemplo, el arraigo. El arraigo, se cometieron tantas injusticias del arraigo, agarraron tanta gente, los metieron, estigmatizaban a la familia, el señor o la señora perdía su trabajo, ya quedaban marcados de por vida. Y para que se den una idea, solamente el 3% de aquellos que fueron arraigados tuvieron una sentencia condenatoria. Nada. Entonces fue una política pública muy invasiva, porque de entrada lo metías a un cuarto y que te dijeran en tu colonia, no, hombre, lo tienen arraigado. Sí. No, pues era una locura, porque pues, prácticamente socialmente te destruían. Sí. En cambio, el lavado de dinero, pues prácticamente congelas cuentas y también... si te agarran a un delincuente en un municipio, se te van con todo.
Pero si un joven analista de 30 años, un economista que está analizando la red, identifica un movimiento y te congela una cuenta derivado de un mandato judicial, pues ni sabe ni quién fue. Totalmente. Entonces son medidas que incluso te van atemperando este ciclo de violencia que va creciendo. Ahora ellos me No matan, necesitas ahora salir ellos me matan. con encapuchado ni el que está detrás de la computadora. Así es. ¿Verdad? No saben ni dónde está. Siendo quizá objeto de venganzas y... Sí, no saben ni dónde está. De repente, pues congelaron las cuentas y claro, pues, hay 5 millones que se quedaron parados. Entonces, ese creo que son parte de las estrategias que tiene que ir cambiando este gobierno. Por ejemplo, ninguno de los 3 candidatos en el debate, en el último que fue la parte de seguridad, ninguno habló de ataque a las estructuras patrimoniales ni financieras. Sí. Eso es preocupante porque al final, ojalá y lo reconsideren, ¿no? Pero hoy por hoy al menos no lo manifestaron de esa manera. Y si seguimos así, pues vamos a tener las consecuencias que ya tuvimos desde hace 20 años. ¿No? Sí. O sea, tenemos 20 años haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que ha pasado? No estamos igual, estamos peor. Sí, lo que decíamos ahorita, que la otra parte, sí, la delincuencia sí va avanzando con la innovación de mecanismos, ¿no? Mientras la parte de, como tú decías ahorita, de la operación, pues se está quedando atrás. O una visión de política pública que pueda temperar esto. Sí, no, es un tema preocupante. O sea, no es un tema que se debe de pensar, es un tema que si no actuamos, esto ya cada vez más está incrementándose. Antes eran ciertas regiones, te decía Gafi, consideraba las fronteras, y hoy la mitad del país o más de la mitad del país se nos está complicando, ¿verdad? Por ahí. Pues mira, entonces también eso me lleva, mi estimado Pedro, a hacer una invitación a, sobre todo a los estudiantes de Derecho, a los que ya son abogados, a la gente que inclusive que no esté instruido en la parte jurídica, pero que le interesen en estos temas, es por dónde irse, pero qué recomendaciones, además de invitarlos a que se adentren a este tema que resulta muy interesante, pero también, ¿cuál sería la recomendación para ir cerrando el programa del día de hoy para la gente que le gusta estos temas? ¿Por dónde empieza? Pero tú como profesor del TEC de Monterrey, como ya lo dije ahorita, persona que estudia la Constitución y sobre todo políticas públicas, ¿por dónde puede empezar alguien que dice, oye, me interesa el tema del lavado de dinero, hacer mi tesis, hacer mi carrera por ahí, ingresar a alguna dependencia o saberle más a estas cuestiones? ¿Cuál sería el camino que tú les recomiendas? Mira, pues los estudiantes pueden tener pudiéramos decir, 2 salidas. Una que podría ir a las empresas. Ahorita está muy de moda esta idea del compliance, que seguro la han escuchado, y que el compliance es ayudarle a las empresas a que cuiden con quién hacen negocios, a que no se vayan por ejemplo, también ahora con el nearshoring, que también están llegando muchas empresas, el prestigio o la parte reputacional de las grandes empresas pasa por el cuidado de las transacciones que hacen, tanto con proveedores, tanto con con el gobierno. Entonces, estas áreas dentro de las empresas se están haciendo cada vez más importantes porque, por ejemplo, una empresa que no genere un aviso a la UIF que realizó una actividad vulnerable, ojo, una actividad vulnerable no quiere decir que sea una actividad ilícita, simplemente tú le avisas, oye, yo tuve que blindar un auto y pues se le informas y ya la UIF no es una actividad ilícita, pero la tienes que registrar. Si no generas el aviso, llegan multas de 250,000 pesos. Entonces, ese es una multa, pero puede haber, les decía, el daño reputacional para una empresa que se ve inmiscuida en una transacción con recursos de procedencia ilícita, puede perder beneficios en la bolsa o puede tener daños a sus clientes, a sus prestigios, ¿verdad? Sí. Entonces, hay un área muy importante de salida y de estudio para los estudiantes que se quieran ir a las empresas a cuidar el patrimonio y a cuidar y identificar actividades de riesgo. Pero también hay un área muy importante dentro del gobierno. Les decía, aquí no se necesitan policías, aquí se necesitan principalmente estudiosos del derecho fiscal, se necesitan estudiosos de la contabilidad, se necesitan estudiosos de la economía, se necesitan estudiosos que también conozcan el sistema bancario. Entonces, la nueva, creo yo, estrategia para ir debilitando al crimen organizado no debe ser con armas, sino debe ser con conocimiento,
con inteligencia, pero la inteligencia se traduce en datos, en información, en metodologías para identificar y poder comprobar ante un juez, porque tampoco se pueden cometer las arbitrariedades que también se cometen, no llegan y catean y bloquean, no. El Estado de Derecho es eso, el Estado de Derecho es conformar una serie de pruebas para llevarlas ante un juez y que exista una sanción penal o una sanción civil en el caso del retiro de los bienes patrimoniales. Entonces hay una figura que se está dando actualmente, que es el analista patrimonial, financiero y económico. Okay. ¿Qué debe estudiar alguien que...? Mira, normalmente yo he visto perfiles que son economistas, perfiles también de ingeniería, de tecnologías, okay, de ciencia de datos. También me ha tocado ver financieros y sobre todo contadores. Okay. Porque todo movimiento de dinero ilícito tiene como consecuencia también sanciones fiscales. Y entonces la parte contable ahí sí, cargo y abono. Sí. Entonces creo yo que el trabajo multidisciplinario de estos actores es muy importante. Anteriormente en el derecho penal se hablaba de la trilogía, ¿verdad? La trilogía Ministerio Público, claro, en este caso fiscal, peritos y policías. Entonces ahí veíamos, luego se le agregó otro actor, entonces ya era fiscal, peritos, analista criminal, que es el que hace las redes para identificar si hay vínculos con otros criminales. Y actualmente, Lalo, hay otro perfil que es el que les estoy comentando, que es el analista patrimonial y económico, que es el que va a analizar el perfil ya no criminal, sino patrimonial de las personas, pues para ver cuál es su perfil en cuanto a sus propiedades y de dónde llegaron esas propiedades. Entonces realmente si no nos vamos por ahí, Lalo, pues esto se va a seguir acrecentando, se va a venir enconando, la sociedad ya está muy, muy llena de violencia y bueno, creo que es una acción distinta a lo que hemos hecho. Son medidas inteligentes las que estás planteando aquí, sin duda, para hacerle frente también a la delincuencia. Pues ahí está, para toda la gente que nos escucha, este espectro que nos está dando Pedro Torres, con quien hemos estado platicando sobre el tema de dónde se puede posicionar un profesionista y estos aspectos que ya estuvimos ahorita comentando, que nos platicaba el doctor Pedro sobre en qué poner más atención y cómo combatir desde el punto de vista de la ejecución de la política pública. Pues no me queda más que agradecerte, mi estimado Pedro, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero eso no quita que te volvamos a invitar. Ojalá nos aceptes por ahí otro espacio y seguir platicando de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias y pues felicidades por el programa y sobre todo que es un programa que está cerca de los estudiantes. Si no se cambian las nuevas generaciones, esto no va a cambiar. Entonces, pues felicidades por la iniciativa. Muchas gracias. Pues bueno, toda la gente, nos vemos el siguiente jueves. Recuerden que estamos aquí en Leyes al Aire, con mucho gusto, trayéndoles los mejores especialistas. Hoy platicamos con el doctor Pedro Torres sobre el lavado de dinero. Hasta la próxima. Leyes al Aire les recuerda a nuestros oyentes que las opiniones expresadas por nuestros invitados son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente representan las opiniones de este programa ni de su anfitrión. En Leyes al Aire valoramos la diversidad de perspectivas y creemos en el intercambio abierto y respetuoso de opiniones e invitamos a cuestionar y reflexionar sobre la información legal que reciben, ya que la comprensión del derecho es fundamental para una sociedad justa y equitativa.